Recientemente el creador de Svelte nos compartió un pequeño video y un post en donde muestra algunas de las nuevas características que vamos a encontrar en Svelte 5. Recuerden que hace unos meses mencionaron que si bien estaban por lanzar la versión 4, realmente el cambio más drástico en el framework de JavaScript iba a ser en la versión 5. En su momento platicamos que una de las características que más podrían cambiar era el tema de cómo manejaban la reactividad. Y había ciertas dudas si iban a manejar algo parecido a lo que tenemos con otros frameworks usando Signals. Y resulta que fue cierto. Ahora en la versión 5 la reactividad va a cambiar, digamos, de forma interna para poder utilizar Signals, pero en esta ocasión el equipo de Svelte lo está renombrando como Runes o Runas. Entonces en este video vamos a ver cómo son esos cambios utilizando señales y qué esperar, porque pues probablemente a muchos no les guste el cambio por la parte de que introduce un poquito más de sintaxis a nuestro código. Entonces vamos a comenzar con el primer cambio. Esta es la forma tradicional de crear un componente lo más básico posible en Svelte. ¿Y cómo declaramos la reactividad? Pues simplemente definimos una variable y le asignamos el valor. Pero ¿cómo cambiaría esto con el uso de Signals o Runes? La única diferencia sería en la forma de definir como tal una variable reactiva. En este caso lo que vamos a hacer es mandar a llamar a una función que se llama state y dentro vamos a colocar el valor inicial para nuestra variable. Por eso les decía que quizá no les vaya a gustar a muchos este cambio, porque el mismo creador, Rich Harris, lo que comenta es que pues sí, Svelte se caracterizó desde el principio por tener una sintaxis muy ligada a lo que tenemos hoy con JavaScript Vanilla, sin agregar tanta sintaxis extra. Pero también lo que dice es que conforme las aplicaciones van creciendo, también al framework le dificulta mucho más entender cuál es una variable reactiva y cuál no, lo cual pues sí tiene una gran diferencia, porque no es lo mismo que declare 100 variables y que de esas 100 una sola sea reactiva. Entonces digamos que el framework batalla mucho por identificar ese tipo de escenarios cuando las aplicaciones ya son muy grandes. Entonces esta es una forma diferente de poder especificar a través de runes cómo definir una variable reactiva. Otro ejemplo que nos muestra el equipo de Svelte es al momento de querer exportar nuestros componentes. Si nosotros queremos exportar un componente y poder manipularlo, es decir, no solamente pasar información a través de los props, sino poder manipularlo directamente utilizando otro componente externo, nosotros generalmente utilizábamos la API de Store para crear un greetable y después regresar tanto el subscribe como los métodos necesarios para poder hacer los cambios que pues nos interesan. En este caso, incrementar el valor de nuestro contador, como lo haríamos con runes. Muy fácil, de nuevo lo que tenemos que hacer es básicamente definir nuestra variable reactiva, en este caso va a ser count, y vamos a regresar un objeto en donde a través de la palabra get vamos a regresar una función, lo cual siempre nos va a regresar el valor actualizado de nuestro estado. Y a su vez también podemos seguir definiendo funciones, los cuales modifiquen el estado de una forma muchísimo más transparente. De hecho, esto se me hace un poco incluso más sencillo y más lógico a la sintaxis que teníamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con los escenarios en donde nosotros teníamos un valor reactivo y después tenemos otra variable que depende de ese valor reactivo para realizar otra operación? Utilizamos esta sintaxis, el signo de $, dos puntos, y a continuación definíamos esa variable más la operación que queríamos estar actualizando. En la versión 5 de Svelte lo que vamos a utilizar es una nueva función llamada derive. Dentro de esta función vamos a especificar la operación que queremos que se ejecute cada vez que en este caso count, que es nuestra variable reactiva, se actualice. Y de esa forma no tenemos que utilizar la sintaxis anterior, que de nuevo no es que no funcionara, sino que era un poco extraña a comparación de, por ejemplo, esta nueva forma, la cual se me hace mucho más intuitiva. Otro cambio importante es el uso de effect. Yo diría que estos son como los hooks muy parecidos a los que tenemos en React, pero lo que básicamente hace effect es lo mismo, tratar efectos secundarios. Entonces, si tú quisieras que algo se ejecute en cuanto cambie count o double en este escenario, vamos a ejecutar el código dentro de effect. A su vez también tenemos un return, el cual regresa una función que se va a ejecutar cuando tengamos que desmontar el componente
o antes de que rendere el DOM. Entonces digamos que pues sí, si hacemos esa similitud a lo que tenemos con React, se parece bastante. Por último, el tema de los props. Así es como definíamos props en Svelte antes de la versión 5, cada uno por separado, y si queríamos que un prop fuera opcional, le asignábamos un valor por defecto. Ahora en la versión 5 vamos a utilizar la función props y básicamente podemos desestructurar por todos los props que nosotros queremos que tenga nuestro componente, y de la misma forma, si queremos que un componente sea opcional, simplemente le asignamos un valor por defecto. Entonces, ya viendo estos ejemplos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de este nuevo paso que va a dar el equipo de Svelte en la versión 5? ¿Creen que esta sintaxis es mucho más legible, mucho más fácil de entender, o que estábamos mejor trabajando con la sintaxis que tenemos actualmente en la versión 4 o anteriores? Lo importante de recalcar es que incluso en la versión 5 vas a poder seguir utilizando la sintaxis tal cual, es decir, la reactividad como la venían manejando anteriormente. No necesitas migrar si no es el propósito de tu proyecto, pero también te recomiendo que ahorita, como apenas se están lanzando las primeras versiones de Svelte 5, tampoco es recomendable para que ya migres todo directamente en producción. Entonces, no lo vayan a hacer, devs. En fin, eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Me gustaría saber sus comentarios, si les fue útil, si conocieron un poco más de cómo funciona esta nueva versión de Svelte, déjenmelo acá abajo. Díganme si quieren ver un curso completo de Svelte 5 en cuanto sea oficial, todas las características para irlo preparando. De mi parte es todo. Muchísimas gracias de nuevo por el apoyo, y si no hay nada más, nos vemos la próxima.